Es la hora de la educación. Es la hora de los maestros, de los padres, de los alumnos. Es la hora entre ustedes y nosotros. Con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Agradecemos su sintonía. Si quiere participar, por favor llámenos al 1866-526-9026. También puede escucharnos a través de internet en wradio690.com. La educación. Comenzamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Los saluda su amigo y seguro servidor Francisco Mendoza, Paco Mendoza. Pues quiero hacerles, primero que nada, darles las gracias por escucharnos y hacerles saber que este programa nosotros lo difundimos los martes y los viernes de las 9 a las 10 de la noche, pero ayer esta emisora transmitió un evento deportivo y hoy estamos transmitiendo por este tipo de circunstancias imponderables en nuestro programa hoy sábado a esta hora. La educación es un programa dedicado a servir a nuestra gente, a usted que nos escucha, con voces autorizadas de maestros, de alumnos, de padres de familia, voces también de expertos como también abogados en inmigración, abogados en derecho familiar, psicoanalistas. Tenemos también una serie de expertos en bienes raíces que están dando interesantes puntos de vista para convertir todo esto en información útil y en opiniones de expertos realmente reconocidos. Y por lo pronto ya tenemos en la línea a nuestro compañero Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Ángeles. Tenemos también en la línea a la educadora Gema Ramírez. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y aquí en el estudio se encuentra la dirigente comunitaria Marta Ofelia Jiménez y la madre de familia María Cortés. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, muy felices. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este sábado a todos ustedes? De maravilla. Muy bien, con muchas expectativas. Sí, el tiempo está muy agradable. Hay un buen sol y creo que sí, bastante también agradable. Es un día que presenta, no sé, como que de por sí el clima nos anima más cuando vemos así un cielo despejado y la actitud debe ser siempre positiva, y no importa tanto el clima, pero sí afecta también en cierta manera. Y también hay un buen sol en materia informativa porque hoy el presidente Obama promete concluir la guerra en Afganistán a finales del 2014. Y para que nos brinde mayor información al respecto tenemos también a nuestro compañero Héctor Richard. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, mi Paco? Buenas tardes a todos. Oye, pues platícanos de qué se trata esta noticia tan positiva del presidente Obama en su mensaje sabatino. Pues, en efecto, en su mensaje de cada sábado, esta vez anunció en conferencia de prensa, junto con el mandatario de Afganistán, Hamid Karzai, la retirada total de las tropas de Estados Unidos de ese país en un transcurso de aquí a finales del 2014. Adelantó que unos 33,000 efectivos de USA aproximadamente volverán al país en el tercer cuarto de este año y progresivamente irán regresando cada vez más hasta desocupar en su totalidad a finales de 2014. ¿Y cuál es el argumento presidencial para disponer de esta acción? Pues generalmente se anuncia, se argumenta una estabilidad en la seguridad de Afganistán. Asegura que 350,000 oficiales ya están activos en Afganistán y de los cuales la mayoría ya no son estadounidenses. Asegura que las tropas seguirán ahí, pero a partir de inicios del 2014 estarán solamente capacitando
a estos elementos originarios de Afganistán. Oye, ¿y qué dijo el presidente en relación con Al-Qaeda? Que el argumento para llegar a Afganistán era de que estaban utilizando ese país asiático para lanzar ataques a Estados Unidos. ¿Ya no es peligro esto para Estados Unidos? Pues básicamente se llegó a un punto donde supuestamente se tiene esta seguridad, este control sobre esa situación, y es por esto que se hace la entrega de esa situación a las fuerzas de este país. Sin embargo, obviamente no se retiran de inmediato, toman sus precauciones y lo hace progresivamente, pero básicamente da por terminado este conflicto. Oye, ¿y cuál ha sido el gasto de Estados Unidos en este conflicto? Bueno, ese es un tema curioso, ya que, por ejemplo, la guerra realmente empezó lo que sería el 19 de marzo del 2003, pero los gastos de la guerra, tanto en Afganistán como en Irak, comenzaron desde el 2001, 2 años antes, desde el 9/11, el ataque en New York. De hecho, hay una página en internet, Cost of War, el costo de la guerra.com, donde se calcula minuto por minuto, casi segundo por segundo, desde ese momento, desde el momento inicial, cuánto ha costado la guerra y cuánto sigue costando en este momento, y es una cantidad tremenda. Estamos hablando de 1.412.544 millones de dólares y contando, y sigue contando y se sigue sumando todo este dinero para guerra, armamento, tropas, etcétera, cuando pues aquí en Estados Unidos hay tanta necesidad. Pues también se requiere mucho, sí, hay recortes, hay austeridad, tanto que se le podría invertir en educación y todo, pero se invierte en estas cuestiones ocupacionales de guerra con intereses no muy claros, ¿no? Ahora, precisamente es lo que yo te iba a preguntar, que la motivación que tuvo Estados Unidos para llegar ahí es altamente cuestionable, por un lado, porque mucha gente, expertos, dicen que no hay justificación alguna para la presencia de Estados Unidos ahí, y también estamos hablando de los gastos a partir del 2001, pero que no se nos olvide que Estados Unidos tiene presencia militar en esa zona neurálgica desde el principio de los años 80, cuando, por conducto de la CIA, Estados Unidos destinó más de 3.500 millones de dólares para armar la guerrilla de Bin Laden, a fin de sacar de combatir al ejército soviético que había tomado ese país. Entonces estamos hablando de una inversión colosal y que finalmente Bin Laden le dio la espalda a Estados Unidos y se convirtió en el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Entonces también vale la pena pedirle hacerle una pregunta al gobierno de Estados Unidos, qué pasó con toda esa situación tan turbia de aquellos años, porque no ha sido debidamente aclarada. Y bueno, pues mi querido Héctor Richard, te agradecemos mucho tu información, tus comentarios, y estamos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y que pasen un excelente día. Muchas gracias. Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros, ¿qué opinas tú de que este colosal gasto de casi $1,5 billion de dólares, 1.500 millones de dólares que se están destinando a esta guerra, cuando aquí tenemos un elevado desempleo y aquí tenemos a millones de personas fuera de las aulas por falta de presupuesto? Mira, es lo que siempre los maestros hemos estado argumentando, que Estados Unidos se ha preocupado por esas guerras más que por este mismo país. Ese dinero que se ha gastado bien se puede ver usado aquí en la educación, en los servicios sociales. Sin embargo, digamos que las prioridades del gobierno y más bien de los dirigentes, porque no es tanto, vamos a decir, en este caso de Obama o el presidente
los legisladores en Congreso que hacen estas leyes y prefieren ir a invertir en estas guerras, porque para ellos claro que hay ganancias, hablando desde los aviones que hacen, las armas que tienen que usar, todo eso les trae grandes riquezas a la gente conservadora aquí en Estados Unidos. Y mira, y qué bien que Obama diga que va a retirar las tropas, pero también lo mismo ha dicho en todos lugares que han estado en guerra y siempre no se retiran completamente. Hay ejército en Corea, hay ejército en Vietnam, en todos lugares siempre se ha quedado. Entonces Estados Unidos tiene ejército por todo el mundo. A ver qué es lo que pasa con Afganistán. Pero sí, creo que es una buena idea que se mueva, que saquen a las tropas. Mucho dinero que estamos gastando. Estamos aquí en la nación pasando por una situación muy difícil con los recortes en la educación, que a final de cuentas es el futuro de nuestra nación. El invertir en los estudiantes sería lo mejor que podía hacer el país, y sin embargo vemos cómo han en vez de seguir buscar la solución a este problema. Oye, Juan, aquí en un programa antepasado hicimos hincapié en la tesis, en el sentido de que en este país de guerras hay una que sí, más allá de la retórica oficial, va a determinar el rumbo de la democracia de Estados Unidos. Es la gran disputa nacional en torno a la educación pública. Entonces, en ese sentido, Sí. ¿qué puedes tú decir? Pues, estoy de acuerdo. Ahorita quieren completamente adueñarse o manipular el sistema que ha existido en Estados Unidos muchos años. Un sistema que le ha dado la oportunidad a muchas personas, incluyéndome a mí, que me permitió estudiar, pasar la universidad, sacar mi credencial de maestro y seguir adelante. Entonces ahora quieren limitar eso porque hay mucho dinero. Creo que la vez anterior decíamos que 600 mil millones de dólares es el presupuesto nacional para la educación en Estados Unidos. Entonces, imagínate, esa gente que están diciendo de las guerras, ahora voltea su mirada a estos gran montos de dinero que hay en la educación pública y también van a buscar la manera de cómo manipular. Entonces, ahora la batalla va a ser aquí. ¿Cómo vamos a mantener la educación pública como ha existido? Mira que los últimos años, desde los 80 también, empezaban a hacer cortes y más recortes, cambió completamente. Entonces ahora están tratando de adueñarse de la educación pública. Muy bien. Ahora vamos a pedir la opinión a Gema Ramírez. Sí, bueno, ¿qué tal, Paco? Saludos a todos por allá. Bueno, realmente en el terreno de la educación pública vemos muchos retos, como lo hemos hablado en programas pasados, muchos retos especialmente este año, en que esperamos que la legislación beneficie de nuevo a la educación, que haya dinero a invertirse. Pero yo pensaba dedicar un poco el tema de hoy hacia lo que es la cultura de nuestras familias inmigrantes, cómo es el concepto de que hijo de tigre, tigrillo, y que los padres en sí reconozcamos esas habilidades que ya tenemos de por sí, esas riquezas que viene siendo como inmigrantes, pues la perseverancia, el sacrificio, el valor y ese esfuerzo tan grande de sobrellevar una nueva sociedad con los retos que representa el lenguaje y la cultura, y que esos mismos elementos, esa misma riqueza, se la transmitamos a nuestros hijos. La crianza de un niño, en realidad, se ha descubierto científicamente que desde que la mujer está embarazada hasta los 5 años de edad de la criatura, el 85% de su cerebro se desarrolla. Y estamos tomando en cuenta que ese niño en esa edad muchas veces ya no convive tanto con sus padres por la razón de los trabajos aquí, y que en realidad no están en ocasiones expuestos a la cultura, a la información que los padres debemos de darles. Entonces estamos con la babysitter o con la niñera
y están en centros de cuidado. Entonces es importante que retomemos esa conexión con nuestros hijos. La crianza entonces afectará definitivamente la vida adulta de esos niños y el rol que ellos a la vez van a tener como padres en el futuro. Entonces, basándonos en esa necesidad tan grande de atender a nuestros hijos, vamos a volver al punto. Sí, nos tenemos que educarnos los padres. También la necesidad de clases para adultos es muy necesaria, muy grande, porque las experiencias que les transmitamos y el conocimiento que tengamos del sistema educativo de Estados Unidos va a determinar cómo nuestros hijos vayan progresando y se involucren en sus escuelas.